You know, the old saying that you can't buy happiness. You think that's true? Well, yeah, you can't buy happiness. I mean, that made me happy for a little while. But Seattle's Kurt Cobain is dead of an apparent suicide. The body of Nirvana's lead singer and songwriter was found today in a guest cottage. Cada época ha tenido sus enfermedades. Según el filósofo Byung-Chul Han, en el que está inspirado este trabajo, en el pasado se debía a las bacterias o virus, pero en el siglo XXI las enfermedades son neuronales. Aunque, irónicamente, sí nos atacó un virus en este siglo, pero ese es otro tema. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, trastorno límite de la personalidad o el síndrome de desgaste ocupacional. El motivo de estas enfermedades se debe al exceso de positividad, es decir, esta libertad de poder hacer lo que uno quiera. Y sé que suena extraño, pero bueno, lo explicaremos más adelante. La depresión se manifiesta por un estado anímico de nostalgia profunda, tristeza, infelicidad. Asimismo, tiene diferentes escalas que son diagnosticables, algunas requieren tratamientos médicos y otras son solo casos clínicos. Y es bastante conocida porque suele presentarse de manera silenciosa, muchas veces sin ser diagnosticada. Y bueno, en el caso de México, 15 de cada 100 habitantes sufre de una depresión. Esta cifra podría ser mayor porque algunas personas jamás han sido diagnosticadas y viven hasta 15, 20, 25 años sin saber que tienen este tipo de afección. Así lo indicó Alfonso Andrés Fernández Medina, el subdirector de información de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. De acuerdo a un estudio realizado por la Facultad de Psicología, en el país casi 6 millones de niños y adolescentes de entre 12 y 22 años sufren depresión, con síntomas de irritabilidad y violencia. Otra población que se muestra vulnerable son los adultos, que debido a la falta de empleo, problemas económicos, cambios de vida o pérdida de la pareja tienen una sensación de desesperanza continua. Clara Fleis Bautista, del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, informó que en México por cada 2 mujeres con depresión un hombre la padece. Lo interesante es que muchos de ellos fueron porque sufrieron abusos en la infancia, con repercusiones muy importantes en la adultez. A diferencia de ellas, la mayoría de los varones no reconoce este malestar como una enfermedad. Lo normaliza hasta tal punto que cuando buscan ayuda sus cuadros depresivos son severos. Resultados de la encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica mostraron que menos de 1 de cada 5 personas con un trastorno psiquiátrico en los últimos 12 meses recibió algún tipo de ayuda o de servicio para este problema. Pero aún, todavía más grave, en las observaciones de los estudios de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es que cerca de la mitad de los casos de ansiedad o de depresión no se diagnosticaron y solo la mitad de los que se identificaron recibieron un tratamiento que incluyó prescripción médica. Eso dice que solo un cuarto ha sido atendido como se debería. Entonces, ¿por qué no se le da importancia a este tema? La sociedad del cansancio comienza cuando su autor nos presenta al hombre de la modernidad tardía como el Prometeo cansado. Este es un ser agotado que es constantemente devorado por su propio ego. Es víctima y verdugo a la vez, y su libertad es una condena de autoexplotación. El autor nos dice que el sujeto de rendimiento busca no rendirse. Para ello, pues pone este ejemplo de los estudiantes de universidad o grados superiores que utilizan nootrópicos para maximizar su rendimiento. Pero ni los nootrópicos ni las exigencias de la vida exitosa salvan al hombre de necesitar un descanso. El agotamiento que sufre el sujeto de la modernidad tardía, Byung-Chul Han lo presenta como el agotamiento del alma, que es tan fuerte que no queda fuerza para la vida comunitaria. ¿Acaso todos se encuentran hartos? Quizá cansados, quizá ambos. Nada parece mejorar entre más transcurre el tiempo. De hecho, la desesperanza se siente más abrasiva que nunca. Sin duda alguna, la vida de muchas personas está organizada por los tiempos del trabajo o del estudio. Al final del día, el insomnio, el reproche de no haber hecho mejor las cosas
Es la presión que se siente de tener la libertad para convertirse en lo que uno quiere ser, académico, político, contador, artista, etc. Pero al final, uno termina solo, cuestionando si realmente vale la pena o es mejor aceptar que no queda más que el no hacer. Esto al menos por un tiempo.